Hola a todos, bienvenidos a México Financial Post, su canal de YouTube de economía, finanzas y hoy toca inmigración con mi querido amigo Abraham Hernández. Abraham, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, gracias por la invitación. Bueno, pues es que tú eres todo un experto en esto y en este canal me gusta hacer colaboraciones con personas más capaces en temas que yo desconozco un poco. Y en este caso, pues tú eres el de la inmigración. Pues sí, sin duda es un tema al que pues todo mundo debería de entrarle a la discusión y Ujú. compartir su opinión, porque como dicen muchos especialistas, es y será uno de los grandes temas, si no es que el gran tema del siglo XXI. Pues sí, bastante, sobre todo por el tema de que llega Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Son 4 años que desde el minuto uno de que tomó el poder, ha estado dando su opinión, tal vez personal o no tan personal, sobre la inmigración. Y ha agarrado parejo. Así es, a escasos 4 o 5 días de haber sido inaugurado como presidente de los Estados Unidos, pues ya podemos identificar al menos entre 4 y 5 grandes medidas, pues que se consideran en contra, ¿no? De la inmigración y que bueno, de cierta forma no sorprenden porque pues la mayoría de ellas formaron parte de sus promesas de campaña, pero pues el impacto se empieza a sentir, ¿no? Tanto pues principalmente los migrantes que son los directamente afectados, como también la respuesta de los gobiernos de la región y pues también de los organismos internacionales y sociedades y organizaciones de la sociedad civil. Sí, es un tema que, bueno, ya ha estado en el boca a boca desde, yo creo que desde la era de Bush, un poco, pero quien lo trae un poco más al panorama internacional y que rompe esa frontera entre México y Estados Unidos y que hace que periódicos en Alemania o Francia hablen sobre la crisis de migración que exista, es Donald Trump en este caso. Ya tuvo un mandato, tuvo su oportunidad de realizar algunas políticas, no creo tan exageradas como las que ahorita está planteando, porque la crisis no se había agravado tanto o había menos personas queriendo cruzar como ahorita, pero pues interesante sí está y es un tema que yo consideraría que tal vez en México no está todavía un discurso pro o en contra de la inmigración, porque como somos un país que manda inmigrantes, no tanto que recibe, nos da un poco igual al ciudadano de a pie. Pero yo creo que depende de lo que él haga, en México pueda cambiar. O sea, sí tiene un panorama México ahorita ya en la región de América del Norte que pudiera estar alineado pro inmigración o en contra de la inmigración, pero todo depende de cómo maneje el gobierno federal esta inminente crisis. Así es como lo mencionas, pues México es un país ícono a nivel mundial del fenómeno migratorio, un país referente, pues porque justamente cumple con todas las facetas del fenómeno migratorio. Es un país de origen, tenemos la diáspora más grande del mundo, bueno, el 98% viviendo en Estados Unidos. Es un país de tránsito, ¿no? Por su Sí, posición geográfica, justo. pues personas que vienen de Centroamérica, de Sudamérica, del Caribe, incluso en los últimos años de otras latitudes, pues México es una parada obligada para llegar a los Estados Unidos. Es un país de destino que, bueno, En época algo muy, reciente, porque sí, exactamente. muchos hablaban, y por eso te digo, con Bush, posiblemente Clinton, era el sueño americano de Estados Unidos, nada más, ¿no? Por decir. Pero México, yo creo que desde el sexenio de Peña Nieto a la fecha ya es un país de destino, y no solamente pues, nuestros compatriotas y nuestros hermanos latinoamericanos, sino también ya de Asia, porque Donald Trump menciona en su campaña que muchos asiáticos están cruzando la frontera de México con Estados Unidos. Sí, así es como lo mencionas. Justamente el año 2018 marcó un punto de inflexión en el fenómeno migratorio en el caso de México como país de tránsito y de destino. En 2018,
coincide, pues ya estaba Donald Trump en la presidencia, pero justamente surge este fenómeno de las caravanas de personas migrantes que parten de Centroamérica y que apararon la atención no solamente de medios en México, de Estados Unidos, sino pues, a nivel global, pues justamente porque las personas empezaron a migrar de forma colectiva, entre otros motivos pues para que fuera más difícil contenerlos y pues también por temas de seguridad, porque sabemos que los migrantes están expuestos a muchos peligros al transitar por México. Y también coincidió esa coyuntura con la transición entre el gobierno saliente de México en aquel entonces de Peña Nieto y el gobierno entrante de López Obrador. Y en el 2018 que surgen estas caravanas de personas migrantes, pues fue cuando el panorama sí se volvió eh, muy adverso para México y se puso el foco o la atención sobre México como país de tránsito, porque pues Donald Trump lanzó su primera gran amenaza de que si México no contenía estas caravanas, pues iba a imponer aranceles del 25% a las importaciones provenientes de México. Y pues Sí, es justamente cuando se firma este acuerdo en junio del 2019 en el que pues, a grandes rasgos pues a cambio de contener a las personas migrantes, eh, Estados Unidos no impondría aranceles y pues fue cuando México empezó a militarizar su frontera sur al desplegar a la Guardia Nacional para contener a las personas migrantes. Y desde aquel entonces del 2018, pues prácticamente México pues ha aceptado contener a las personas migrantes, incluso teniendo retenes migratorios a lo largo del territorio nacional pues justamente para tratar pues de satisfacer las demandas de Estados Unidos a cambio pues de de no no poner recibir aranceles. represalias, entre otras cosas los aranceles, y pues prácticamente eh, es un fenómeno que se está dando no solamente en México, sino en países de Centroamérica y Sudamérica. Hay un fenómeno que se conoce como la externalización de las fronteras. Es Sí, decir, Estados Unidos, a través de acuerdos, negociaciones con países de tránsito migratorio como México, pues prácticamente llegan a acuerdos para ir recorriendo esa frontera y de esa forma impedir que las personas lleguen como tal a la frontera física entre Estados Unidos y México. dando incentivos económicos, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho la política ahorita actual del expresidente Biden, que manda a Kamala Harris, no me acuerdo qué país de Centroamérica, a promover, a ver qué medidas tomar el gobierno de la administración Biden con estos países para evitar que vayan. Pero fíjate que México tiene un sistema muy complejo y yo creo que a diferencia hoy del 2018, hoy en día no nos tomaron por sorpresa, porque en el 2018 cuando Trump llega, estaba Peña Nieto que se iba a ir, por un lado, Andrés Manuel que iba a llegar y todavía no había esa transición de poder aquí en nuestra nación, como para ver cuál va a ser la retórica. No había. Y estaba Obama saliendo, Trump llegando, Obama decía, hey, tranquilos, todos somos amigos, y Trump decía, no. Entonces, yo creo que a diferencia de esa ocasión, de ese primer mandato, ya que México está un poco más preparado, ya sabe cuál es la tonalidad de Trump al hablar, ya sabe más o menos qué medidas puede o no tomar, porque aquí ya estuvo en el poder, y ya sabemos, ya hay un diálogo más directo. ¿No crees eso que, digo, sí estamos en cierta ventaja un poco frente a esas políticas tan agresivas que está tomando? Bueno, como bien lo mencionas, ¿no? En el 2016, pues que llega Trump, pues todo era muy nuevo, ¿no? Ajá. México desde aquel entonces se criticaba que su política migratoria era más reactiva, ¿no? En términos de qué es lo que pide Estados Unidos o qué es lo que demanda Estados Unidos. Y ¿Y qué con le base a podemos eso dar? nosotros vamos a generar una política migratoria, si es que podemos decir que tenemos una política migratoria. Pero bueno, ahora que ya está y que ya hemos pasado por esa experiencia, yo sí veo señales de que el gobierno actual, que encabeza Claudia Sheinbaum, pues sí está más preparado, ¿no? Eh, Tiene estrategias como, por ejemplo, ante las amenazas de las
deportaciones masivas, pues de las cuales México sería el principal país afectado, porque de los 11 o 12 millones de migrantes indocumentados en Estados Unidos, entre el 5.6 y 6 millones son mexicanos, o sea, la mitad o más, pues seríamos el país más afectado por estas deportaciones masivas. Pues ha Sí, anunciado una serie de medidas, entre ellas fortalecer la red de consulados que tenemos en Estados Unidos para pues son brindar, bastantes. sí, es creo que la mayor red consular pues, en el mundo, ¿no? La que tiene México en Estados Unidos. Y por otra parte, pues el programa que si mal no recuerdo se llama México te abraza, ¿no? Que entre otras cosas consiste en brindarle apoyos a los paisanos que sean deportados al recibirlos en los puertos de entrada, darles una bienvenida cálida, inscribirlos en algunos programas sociales, programas de vivienda, incluso un apoyo económico, creo que de 2,000 pesos para que puedan trasladarse pues de los estados fronterizos a sus comunidades de origen. Podríamos entrar en de si realmente eso les ayuda o no, pero bueno, al menos se están tratando de tomar algunas medidas y creo que también la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido un tanto acertada al decir hasta cierto punto tomémoslo con calma, vamos viendo cómo se van dando las cosas, porque también una cosa es que Donald Trump diga que habrán deportaciones masivas y otra cosa es que realmente se lleven a cabo Esas políticas. deportaciones masivas, ¿no? Algunas cosas que sí pueden llegar a ser puntos de gran tensión y donde ahí sí vamos a ver si realmente va a existir cooperación eh, entre ambos países, es que Donald Trump en su discurso, su primer discurso ya como presidente en el Capitolio, dijo que iba a reinstituir el programa de Remain in Mexico, ¿no? De Quédate en Ajá. México, Que que era un tuvo de su programa en el primer que mandato. sí, que ya había estado durante su primer mandato, cuatrienio, que a grandes rasgos es personas que soliciten asilo en Estados Unidos, pues tendrán que esperar del lado mexicano hasta que llegue el día de su entrevista de temor fundado, ¿no? Entonces, pues habrá que ver si México va a volver a aceptar a que esas personas se queden en nuestro territorio y pues bueno, también es un tema dependiendo desde qué perspectiva lo quieras ver, por ejemplo, de derechos humanos, porque pues las ciudades fronterizas son muy peligrosas, ¿no? Entonces estas Demasiado. personas, sí, estas personas que les toca esperar del lado de México, pues también, ¿no? ¿Qué servicios, qué atención les va a brindar el gobierno de México? O si Estados Unidos le va a dar pues recursos económicos a cambio, A ¿no? Entonces sí México. son temas que pueden llegar a ser, híjole, bastante eh, Conflictivos. Y justamente era lo que te conflictivos. iba a preguntar, porque cuando Trump, en ese primer mandato en el 2017 llega, como sus tres pilares son construir un muro fronterizo pagado por México, que no pasó. Tolerancia de la política migratoria, cero. Y restringir programas de asilo. Pero justamente no sé si te acuerdas que hubo un video muy viral que se viralizó mucho aquí en México, de una inmigrante, no me acuerdo de qué país es, pero que el gobierno federal, en esa época, creo que sí todavía estaba Peña Nieto, le dio paquetes de comida y que criticó los frijoles. Y mucho mexicano se lo tomó personal y se enojó. Entonces, sí, esa política yo creo que puede causar cierto resquemor con el mexicano si, por ejemplo, una cosa es lo que están haciendo algunos sectores, por ejemplo, la iglesia, que dice, vamos a habilitar ciertas parroquias para que lleguen ciertos albergues y fundaciones como Cáritas y eso, para todos en general. Y el gobierno de México dice que para mexicanos. Pero siento yo que eso puede crear, como tú dices, una fricción entre la población civil, el de por qué a ellos, o si ellos salen quejándose, como en ese video, pueda escalar la tensión que no debería existir. Sí, bueno, pues, del caso particular del video, pues son de ese tipo de casos que en los que
Pues son casos aislados, pero que Ajá, como tienen, se vuelven tan mediáticos o tan virales, pues ahora sí que como dicen, ¿no? Por uno pagan todos, ¿no? sí, Y entonces empiezan los estigmas de, los migrantes todavía que se les está dando ayuda son malagradecidos, mejor regresenos a su país. Pues son casos que pues que no ayudan, ¿no? A ver a las personas migrantes como personas que pues sujetas de derechos humanos, o como el caso en Estados Unidos, ¿no? Ha habido casos de aislados de migrantes indocumentados, que pues incluso hubo uno muy sonado que un migrante indocumentado asesinó a una ciudadana mexicana y pues con ese ejemplo, una ciudadana americana y pues de ese ejemplo, actores políticos, entre ellos Donald Trump, pues se agarran, ¿no? Para decir, ya ven, los migrantes indocumentados son criminales, pero pues, son casos aislados, pero pues que sí. no le ayudan nada a la causa Que justamente los eh, indocumentados son de las personas bastantes. migrantes. Pew Research Center en 2019 creo que habla de que hay 10.9 millones de indocumentados, de los que tienen más o menos registro. Posiblemente sea más el número, pero esos son solamente como el dato que tienen hasta el 2019 de los indocumentados. O sea, sí es una cantidad bastante grande que son personas y merecen un trato justo y merecen, muchos de ellos salen huyendo de sus países de origen por necesidad, por Sí, inseguridad. exactamente. Pues las personas le podríamos dedicar toda una sesión al tema de los migrantes indocumentados en Estados Unidos, pero la mayoría de esas personas, como mencionas, buscan una mejor oportunidad de vida, contribuyen a la economía de los Estados Unidos. Sí, Se habla mucho. de que se dice que le quitan el trabajo a los trabajadores nativos, pues realmente los Ah, migrantes indocumentados hacen el trabajo que la población local no quiere hacer y también contribuyen, pagan impuestos, sí, contribuyen. Hubo un reportaje hace un par de semanas antes de que entrara Trump a la presidencia, de que muchos de esos migrantes indocumentados aportan al seguro social, pero nunca van a recibir beneficios justamente por su estatus claro, irregular en los Estados Unidos. Pero son personas que contribuyen y de lo que mencionas también es un tema muy importante. Hay flujos mixtos, ¿no? Ya es un término que cada vez se usa más en el mundo de la migración, ¿no? Los movimientos mixtos o los flujos mixtos migratorios, donde tienes personas con distintas necesidades. Por ejemplo, tomemos como ejemplo las caravanas de personas migrantes. Son flujos mixtos porque en una misma caravana puedes tener personas, por decirlo de alguna forma, migrantes económicos, es decir, personas que solamente salen voluntariamente de su país en ajá, busca de una mejor calidad de vida para oportunidad, ellos y sus familias, y los que realmente salen de su país porque están siendo perseguidos, porque su vida está en riesgo. En otras palabras, no es una migración voluntaria, es una migración forzada y pues sí. son las personas que conocemos como refugiados, Sí, y que ¿no? justamente no estamos ajenos, porque muchas personas, sobre todo de México, en la actualidad, buscan asilo político en Estados Unidos, sobre todo ahí, porque es el país que más nos queda cerca. O sea, el problema ahorita es México, Estados Unidos, porque somos tránsito y porque muchas personas buscan refugio, tal vez en ese sueño americano, no solo por un mejor empleo, sino por seguridad, que ya es una ganancia para ellos. Y muchos salen, y la gran parte de los mexicanos, yo creo que ya en la actualidad, lo hacen por eso. Sí, bueno, en el caso particular de México, pues de lo que podríamos hablar son los desplazados internos, ¿no? Por ejemplo, comunidades en estados como Michoacán, Zacatecas, que por las olas de inseguridad pues se ven obligados a trasladarse incluso a lugares como hasta Tijuana, ¿no? Que es una diferencia entre desplazados internos y refugiados, que el desplazado interno sale de su comunidad, pero no cruza una frontera internacional, y el refugiado, Ajá, pues sí cruza una frontera internacional. Y bueno, en el caso de los refugiados y de personas que piden asilo, como mencionabas, pues en el caso de México hemos visto que en los últimos años ha incrementado exponencialmente el número de personas que solicitan el reconocimiento de la condición de refugiado aquí en México ante la COMAR, la Comisión sí, Mexicana de Ayuda a Refugiados.
Creo que hace 1 o 2 años llegamos a una cifra histórica de más de 150,000 solicitudes de reconocimiento. El año pasado bajó, pero bueno, muchas de estas personas son personas que vienen huyendo de sus países por violencia generalizada, represión política, ¿no? Que también puede haber personas, y se ha documentado que hay personas que, pues también, ahora sí que hay que ver ambas partes, ¿no? Que también, pues, desafortunadamente abusan, ¿no? Del sistema de asilo y que solamente solicitan, por ejemplo, en el caso de México, el reconocimiento de la condición de refugiado, pues para tener un estatus regularizado en México y poder transitar libremente por territorio nacional para llegar a la frontera con Estados Unidos sin pues ser detenidos por las autoridades, entre ellas el Instituto Nacional de Migración. Y justamente es por eso que te digo, porque mira, uno de los principales países que podrían tener esta misma este, como problemática o relación migratoria con Estados Unidos son El Salvador, Guatemala, México, posiblemente Honduras, Belice, y ya está. Ya los demás sí llegan en menor cantidad, pero los demás son esos, y justamente es por el tema de la violencia que se vive en los países. Y en México, no sé si te acuerdas, pero hace poco, en esa campaña electoral que hubo, se estaba y se tenía el estigma de que hubo personas que grabaron, como tú dices, son poquitos, pero se hace muy viral, que estaban a favor de un candidato o Y candidato, que decían, los están utilizando, y se empezaba a crear un discurso, tal vez malamente hecho, porque yo lo veo mal, en contra de una inmigración, justamente por eso. Sí, en el tema de México, digamos, a pesar de que, como mencionábamos al inicio de la plática, somos un país referente en el mundo por cumplir con todas las facetas de migratorias de país de origen, tránsito, destino, retorno, desplazamiento forzado. Sí, Pues no es un tema que entre la sociedad, incluso hasta cierto punto en la agenda pública, pues sea predominante, ¿no? Que también a lo mejor se debe, entre otras cosas, a que no ha surgido algún candidato, por ejemplo, presidencial, que busque explotar el tema, ¿no? O potencializar algún sentimiento antimigrante, como se ha surgido en otros países, ¿no? Que también, pues en México es un caso particular, ¿no? Porque como que nos veríamos eh, sería muy irónico, ¿no? Que en México empezara a surgir un movimiento antiinmigrante cuando somos uno de los principales países expulsores, ¿no? claro, De personas. Por sería ejemplo, incongruente. siempre se ha hablado de este doble discurso, ¿no? De México en el tema migratorio, que sí queremos respeto para los migrantes mexicanos en Estados Unidos, pero pues a los migrantes que entran por nuestra frontera sur, ¿cómo los tratamos, ¿no? Ajá. Y Entonces sí, justamente eso es un tema que yo estaba leyendo hace poco del Triángulo Norte, que es Honduras, Guatemala y El Salvador, que son ujú. una de las principales regiones donde más personas desplazadas pasan a México y a Estados Unidos por el tema de la violencia, corrupción, falta de oportunidades. Y justamente ahorita El Salvador como que se está haciendo de la vista gorda con el amigo Bukele, porque está tratando de arreglar la seguridad, pero Guatemala y Honduras no. Y ese es un factor también, yo creo, determinante para México, porque como dices, hace 20 años posiblemente el temor era la hambre de cruzar, porque pues, vienen sin dinero, con otras monedas tal vez que no sean de uso nacional, y el tren, el famoso tren de la bestia, que sí le llamaban. Y ahorita ya no, ahorita ya hay, pues, es que como lo menciono, grupos del crimen organizado que pueden atentar contra ellos. Hay propios mexicanos que están creando un discurso malo en contra de ellos, y no solamente contra ellos, porque tú lo has de saber mejor que yo, pero en Ciudad de México hay mucha gentrificación, no solo de personas que vienen de Centroamérica, sino estadounidenses. Y muchos se quejan de que no, es que la renta se eleva. Y ya hay anuncios en inglés de que anuncian de departamentos en renta y las rentas. Entonces, yo creo que tenemos que como dividir las cosas, saber
Pues México no puede medir con doble vara, porque somos un país tanto que recibe en la actualidad como que exporta y de tránsito. Sí, en el tema de la migración, pues siempre debemos, pues yo creo que como casi en todos los temas, si no es que todos, buscar como un punto medio, ¿no? No te puedes ir ni a un extremo ni al otro, ¿no? Porque finalmente los estados, nación, ejerciendo su soberanía, pues tienen derecho a regular quién entra, ¿no? Por sus fronteras, pero pues Mm. también está la parte de derechos humanos, ¿no? Que muchos de estos estados firmaron acuerdos internacionales, entre ellos el Estatuto sobre la Convención del Refugiado de 1951, en el caso de América Latina, la Declaración de Cartagena de 1984, que expande las causales bajo las cuales una persona es considerada refugiada. Eh, pero finalmente, como nos decía un profesor en la especialidad de migración internacional, todo depende desde qué perspectiva quieres abordar el fenómeno migratorio. Si lo vas a abordar o analizar desde una perspectiva de derechos humanos, pues tus resultados van a ser muy diferentes. Así lo analizas desde una perspectiva de seguridad fronteriza, desarrollo económico, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué no tratar, pues, de encontrar un punto medio que contemple todas estas perspectivas, Claro, porque ¿no? económicamente Y viene muy pues bien, México esperaríamos. Ujú. ¿no? Sí, Continúa. podríamos llegar a mejores resultados acerca de la gestión migratoria, ¿no? Pues ojalá que México pues tomara la batuta en pues realmente convertirse en un referente en gestión migratoria, ¿no? No nada más por sus características propias como país que cumple con todas las facetas del fenómeno, sino por las políticas que promuevan, ¿no? No solamente bilateralmente con Estados Unidos, sino de manera regional, porque finalmente el tema migratorio hoy en día ya es un tema desde la perspectiva de México regional, Sí, incluso extracontinental, ¿no? Como tú mencionabas anteriormente, generalmente el tema de la migración en México era mexicanos que se van a Estados Unidos y personas de Centroamérica, principalmente del Triángulo del Norte, que transitan por México y buscan llegar a Estados Unidos. Y hoy en día ya es muy diferente, ya tienes personas que vienen desde Venezuela, desde Haití, Haití, ¿no? El tema de la migración de haitianos, personas Venezuela, incluso desde otros continentes, ¿no? Entonces, fenómenos regionales requieren soluciones regionales, ¿no? Ningún país por sí mismo, por sí solo va a poder implementar medidas para gestionar o en su defecto controlar el fenómeno migratorio, porque finalmente la gente, mientras se vea en la necesidad de emigrar, pues no lo va a dejar de hacer. sí, no, Y el endurecimiento de las políticas migratorias, lo único que provoca, no va a frenar la migración, sino lo único que provoca el endurecimiento de políticas migratorias es que las personas se vean obligadas a buscar rutas alternas, mucho más peligrosas, con tal de llegar a sus destinos, ¿no? sí, Entonces, creo que es algo pues, que los países, tanto de tránsito como receptores, deberían eh, de comprender, porque pues si no vamos a seguir teniendo tragedias como las que hemos tenido pues desde ya hace años, donde hoy en día, incluso el otro día leí un reportaje que en ciertos aspectos, el tráfico de migrantes ya le genera más ganancias que el tráfico de drogas a los cárteles en los estados fronterizos entre México y Estados Unidos, ¿no? los famosos coyotes. Así es, o las extorsiones, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando estaba la aplicación CBP One bajo el Mm, presidente Biden, que pues ya canceló desde el primer día Donald Trump, pues las personas viajaban a la frontera norte. Por ejemplo, hubo caso de muchos venezolanos que llegaban a los aeropuertos fronterizos, por ejemplo, en Tamaulipas, y se subían al taxi y el del taxi lo llevaba a las famosas casas de seguridad de los cárteles y los cárteles los extorsionaban pidiéndoles que le llamaran a familiares en Estados Unidos para pues
prácticamente pagar un rescate a cambio de dejarlos seguir con su Con el trayecto. camino. Sí, y justamente eso que tú mencionas es peligrosísimo porque es una problemática que no debería de pasar. Y como bien mencionaste hace un instante, las personas que quieren migrar lo van a hacer, porque por algo se migra, o por la necesidad de mejorar tus condiciones de vida, o por seguridad. Entonces, una vez ya estando a metros de Texas, a metros de Nuevo México, a metros de California, ya lo van a hacer. O sea, ya nada les va a impedir y pueden tomar riesgos, desafortunadamente, que les puede costar la vida en alguno de los casos, con medidas, yo creo que un poco pues, medievales. El de Texas, no sé si te acuerdas que puso boyas flotantes con motosierras para impedir el cruce, y aún así iba gente y lo cruzaba, pues porque no se pueden regresar. Hay personas, sobre todo del Triángulo Norte, que ya, o se quedan en México o cruzan sí o sí. Y eso los puede tomar a acciones un poco, pues no tan buenas para su persona. Sí, como mencionábamos, el gran tema con estas deportaciones masivas que está prometiendo Trump o programas como Remain in Mexico, Quédate en México, pues también justamente influyen en esto que dices, pues qué va a pasar con esas personas. ¿Decidirán quedarse en México porque la situación está un poco mejor que en sus países de origen o realmente se van a regresar? Y finalmente es un tema en el que los países también tienen que, ahora sí como se venía manejando desde el sexenio del Obrador, de atender las causas de origen de la migración, ¿no? ¿Tú qué Que en opinarías? esencia, mande. O sea, tu opinión personal de, por ejemplo, que se queden en México, ¿cómo lo ves? Bueno, si son deportaciones de Estados Unidos, pues en teoría tendrían que ser regresados a su país de origen, pero Ajá, como Estados Unidos no tiene relaciones con ciertos países, pues con los nacionales de países con los que no tiene relación, pues ¿a dónde los mandas? ajá, ¿No? Y bueno, por otra parte está la cuestión de qué tanta capacidad tiene México, pues para recibir a esas personas, porque no solamente es recibirlos, sino atenderlos, brindarle de una manera adecuada. servicios, ajá, servicios de atención inmediata y servicios a largo plazo. Eh, o a menos que justamente tratando de abordarlo desde una perspectiva más regional, pues México hablar con liderar conversaciones con los países de la región de cómo lo vamos a atender el fenómeno. Sí, Porque sí, como tú dices también, si te empiezan a quedar en México, pues puedes seguir creciendo este sentimiento anti-inmigrante, pues de las poblaciones, principalmente de ciudades fronterizas, ¿no? Que finalmente son las que viven, ¿no? El fenómeno migratorio más el día a día, aunque tenemos casos como Ciudad de México, que también empezaron a llegar muchas personas aquí a esperar sus citas en la aplicación de CBP One. Pero bueno, yo desde mi perspectiva lo más importante es que independientemente de que si se quedan en México o se regresan a sus países de origen, es el respeto a sus derechos humanos, sí, que tiene que ser ¿no? adecuado y que México como Brindarles un gobierno trato digno. busque eso. Así es, y promover programas regionales, incluso apoyados de organismos internacionales. Por ejemplo, el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, lanzó un programa piloto aquí en México que ha dado grandes resultados, que es el programa de integración local, en el que personas que son reconocidas como refugiados aquí en México son trasladados a ciudades del centro y del norte del país y se ayuda a que se integren, pues, varias dimensiones, su integración económica, ayudándoles a buscar un empleo formal, educación para sus hijos, vivienda, accesos a servicios de salud, y son grandes historias de éxito, porque finalmente se vuelven personas contribuidoras de impuestos, Sí. entre otras cosas, ¿no? Que económicamente y Pero bueno, socialmente la inmigración, yo como economista no la veo mal. La veo bien porque, por ejemplo, a diferencia de otros países como Japón, que tiene una tasa de natalidad baja, o Corea del Sur, que es negativa, la inmigración, justamente este fenómeno, ayuda a regularizar y a elevar un poco la tasa de natalidad.
Además de que, por ejemplo, países como el Triángulo Norte, con México no tenemos tanta división ni barrera cultural con ellos. El idioma es el mismo, la religión prácticamente en su mayor parte es la misma, las creencias, la manera de actuar, de convivir y tradiciones son las mismas. Entonces, yo siento que por ejemplo, un discurso anti-inmigración aquí en México, yo sí lo vería un poco mal. Sería darnos un balazo en el pie, sobre todo porque es hacer algo malo que no es malo. O sea, poner una etiqueta que no debería haber. Y a México le convendría, porque como tú dices, en Estados Unidos, gran parte del sector de la construcción es por inmigrantes. Y ellos pagan renta, compran carros, no tienen un seguro de vida, ni médico, ni su jubilación, pero aportan, indirectamente aportan, ya sea con el IVA, con el ISR que tienen allá, con algo. Igual aquí en México vendría bien, y vendría bien para esa culturalidad que tiene que existir entre países, sobre todo que somos países hermanos. Sí, está más que comprobado, ¿no? O por decirlo de otra forma, estos grandes mitos que giran en torno a la migración, que los migrantes le roban los trabajos a la población nativa, que son Mm. se convierten en una carga pública, pues hay muchos estudios que lo contradicen, todo lo contrario. Lo que más bien sucede, y justamente en un libro que estoy leyendo ahorita que se llama De por qué las sociedades exitosas reciben inmigrantes, el gran tema aquí, como también aludiendo a lo que mencionabas, ¿no? De el discurso antimigrante en México. Y bueno, algo que también sucede mucho en Estados Unidos es que las personas en contra de la migración son mucho más vocales que los que estamos a favor de la inmigración. Entonces, si los que estamos a favor de la inmigración fuéramos tan vocales o más vocales como los anti-inmigrantes, pues a lo mejor podríamos ir ganando terreno en romper pues esos estereotipos, esos prejuicios, los estigmas, ¿no? En contra de las personas migrantes. Y bueno, en el caso Sí, de México también, siendo realistas, pues 9 de cada 10 personas migrantes, pues no se quieren quedar en México, ellos quieren llegar a ahí ese. Estados Unidos. Sí, se van. Y también, a ver, por estadística creo, y sobre todo que ambos pertenecemos a un estado que, por así decirlo, usando una palabra un poco tal vez no adecuada, exporta mucho inmigrante, que es Michoacán. De hecho, había un dato que decía que había más michoacanos en Estados Unidos que en Michoacán. Y no solamente a nivel internacional, sino nacionalmente hay mucho michoacano en Querétaro, en Estado de México, en Jalisco. Entonces, Michoacán es un país que, digo, es un estado que saca muchas personas. Sí, bueno, como decíamos una vez en un conversatorio, para bien o para mal, pues Michoacán es una entidad referente del fenómeno migratorio. Creo que sí, como mencionas, no sé si es el mismo o un poco más de michoacanos que viven en Estados Unidos, de los que viven en territorio de la entidad federativa. Es uno de los principales estados receptores de remesas, Sí, segundo o tercer lugar a nivel nacional, y pues también es un referente hoy en día acerca del desplazamiento interno, ¿no? Entonces, pues también estaría bien sí. que esa entidad federativa pues asumiera liderazgo, ¿no? En torno a la gestión del fenómeno migratorio, Sobre todo porque hay pues aquí mucho en compatriota México. de Así Morelia, es. Uruapan, Zaguayo, o sea, básicamente de los ciento y tantos municipios que tenemos, hay allá. Sí, comunidades en el estado, como en otras entidades federativas a su interior, pues que dependen en gran forma de las remesas, ¿no? Que reciben de sus familiares en Estados Unidos. Sí, su dinero. Y dinero que les ayuda a subsistir, a mantener a la familia, llevar a los niños a la escuela. Así es. Entonces, pues sí, es un tema que ahora sí da para mucho, como te mencionaba, si lo analizas desde la perspectiva de derechos humanos, seguridad fronteriza, control fronterizo, desarrollo económico, cooperación internacional, pues es un fenómeno multifacético, multidimensional, y pues esta coyuntura tal vez permita, o sea, a la vez una oportunidad, pues para
ahora sí tomárnoslo en serio y empezar a Ajá. construir mecanismos tanto a nivel bilateral México-Estados Unidos como regional de una gestión efectiva de la migración que pues encuentra este punto de equilibrio entre el respeto a los derechos humanos y pues ahora sí que el derecho inherente de los estados-nación de controlar sus fronteras. Pues fíjate que yo lo veo de esa manera, que esta es una gran oportunidad para México, para poner en forma otra vez su diplomacia, que era muy exitosa a nivel internacional, la diplomacia mexicana, regresarla y ponerse como referente internacional, sobre todo con países hermanos, y ser un líder regional en Latinoamérica, por decir, ser la voz de quien habla de los guatemaltecos, de los hondureños, tal vez Cuba, que no tiene relaciones con Estados Unidos ni Venezuela, pero sí México, que sacara esa parte de diplomacia y decir, pues mira, yo te ayudo a mediar, vamos a desescalar las tensiones, vamos a ver cómo funciona, que al final México a nivel histórico y regional jugaba ese papel hace muchos años, de mediador y de referente diplomático. Sí, en el tema de refugiados, era un referente. Y bueno, como mencionábamos, es una gran oportunidad esta coyuntura, pero bueno, también siendo realistas, pues va a ser un gran reto con el inquilino que hoy en día ocupa la Casa Blanca, ¿no? Y Palacio Nacional también, entre ambos, porque Sí, desafortunadamente no coinciden en mucho y la plática se puede romper. sí, creo que hay muestras de que México está abierto a tener diálogo, pues dentro de un marco cordial con Estados Unidos, pero finalmente, pues ahora sí que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues sabemos su estilo, ¿no? Su estilo es más como de intentar, intimidar, ¿no? O de imponer. No es una Sí. situación, no busca, su perspectiva de él no es un win-win, ganar-ganar, sino win-lose. Yo gano y tú pierdes. ¿No? Entonces, Ajá. sí, sin duda alguna serán 4 años pues, complicados, pues para el tema migratorio en general, para la relación con Estados Unidos, pero bueno, creo que México, pues sí tiene, como decimos, cartas de negociación que puede poner sobre la mesa, eh, ¿no? A miras de que el daño Sobre no sea todo, mayor o ajá. pues que no nos veamos tan afectados, no solamente en el tema exclusivamente migratorio, sino económico y de seguridad, ¿no? Sobre todo en el tema, yo creo que depende de cómo se quiera gestionar las cosas, porque hay que recordar, y esta ya es opinión meramente personal, Donald Trump, a pesar de que yo pudiera estar a favor en ciertas medidas que tiene, al igual que con otros tipos de políticos, siento que él es uno de los que en término coloquial es perro ladrador poco mormelón. O sea que tal vez él diga, ganamos, por decir el discurso que dio ayer o antier, el de Canadá se está portando muy mal, pero México va bien. Es como que, oye, ¿por qué? Sino como que escala cosas y pudiera, de hecho su mandato con más fake news que ha mandado es con él, justamente por eso, o porque dice, yo gano, tú no, pero es escalado. No sé si opines igual. Sí, al final puede terminar siendo un cuatrienio de Donald Trump muy similar al anterior, de mucho ruido y pocas nueces, ¿no? De que tanta amenaza y en el discurso, pero pues en la realidad realmente no pasaron cosas mayores. Pero bueno, sí ha tomado medidas estos días, pues que sí afectan directamente, como mencionábamos al inicio de la plática a las personas migrantes en Estados Unidos, incluso personas que quieren llegar a Estados Unidos, ¿no? Porque canceló el programa de, de refugiados, ¿no? Hacia Estados Unidos. Estados Unidos tiene estas dos figuras de refugiados y personas solicitantes de asilo. Entonces habrá que, ¿no? Y a lo mejor de tanto decir las cosas la gente se lo cree, pero ya cuando ves los números, pues a lo mejor ya podríamos empezar a debatir si realmente cumple o no sus promesas, no solamente en temas migratorios, sino económicos Claro, y comerciales. sobre todo porque México y Estados Unidos son países,
aliados y son países que son dependientes uno del otro. O sea, tampoco no lo creo tan ingenuo como para tomar medidas alocadas en contra de ellos mismos, porque, por ejemplo, tan grande es ese hermanamiento que en Ciudad de México está la mayor embajada de Estados Unidos a nivel mundial y se acaba de estrenar este año, si no me recuerdo, o finales del 2024, principios del 2025. Entonces no lo creo tan ingenuo como para mandar todo al traste y perder él, porque lo que él quiere es hacer grande Estados Unidos. Y si quiere eso, pues depende 100% tanto de México como de la inmigración. Sí, muchas de las medidas que él quiere implementar pues dependen de alguna u otra forma de la colaboración o subordinación de México, ¿no? Entonces más bien la discusión estaría en torno a cómo va a responder México. Y sí, finalmente Estados Unidos sabe la relevancia de la relación con México, ¿no? Porque como lo han resumido algunos, la relación México-Estados Unidos es como un matrimonio sin opción de divorcio, No ¿no? se puede. Porque nos unen tantos, sí, lazos culturales, económicos, migratorios, incluso de seguridad de ambos países. Entonces yo creo que más bien el tema va a radicar en qué es lo que quiere hacer Estados Unidos, hasta dónde México va a ceder o va a pactar, Ujú. ¿no? O qué puede negociar México al final con Estados Unidos. Pero sí, muchas de estas medidas, al menos en el tema migratorio, pues requieren de alguna u otra forma de la colaboración o subordinación de México, sin lugar a dudas. Por ejemplo, el quédate en México, pues no lo podría implementar unilateralmente. Sin México. Pero bueno, habrá que estar pendientes, ¿no? Hasta cierto punto, como dijo la presidenta Sheinbaum, pues tomémoslo con un poquito de calma y mente fría y pues vamos viendo cómo se va desenvolviendo Sí. este cuatrienio de Donald Trump. Pues mira, yo creo que va a pasar eso. O sea, él está hablando mucho, dice mucho, realmente de lo que diga y haga va a pasar todavía un gran rato. No creo que, es que, a ver, muchas personas creen que México está en desventaja, pero no estamos en tanta. O sea, te digo, a comparación del 18 y el 17, ya nos agarró prevenidos, ya sabemos cómo tratarlo, sabemos que él habla mucho y hace poco, o hace menos de lo que dice que va a hacer. Y pues te digo, muchas fake news alrededor, así que tampoco hay que espantarnos tanto. Sí, es un presidente que, como en su cuatrienio pasado, todo el tiempo va a estar dando de qué hablar, ¿no? Como decía un analista, dependemos de su estado de humor por la mañana, ¿no? Cómo se lee, qué ánimo se levanta y ver qué pone en sus redes sociales. Y bueno, habrá eh, que estar atentos, pero como mencionas, algún aprendizaje le habrá dejado, o yo espero, a la clase política mexicana de su Sí, yo también primer espero. cuatrienio. Yo espero que sí, no, no los considero tan ingenuos. Creo que hay personas bastante capaces dentro de ambas administraciones y que saben realmente que fuera de lo que abandere tanto Claudia como Trump, hay una relación de hermanamiento bastante importante que pues, no se va a mandar al traste. Me gusta Sí, pensar eso. y bueno, también no dejar perder de vista, ¿no? Que una cosa es como la relación a nivel, por ejemplo, presidentes, ¿no? Donald Trump, Claudia Sheinbaum, y otra parte ya la cuestión un poquito y entra en terreno técnico, por ejemplo, creo que ayer o el miércoles tuvo una llamada telefónica nuestro canciller Juan Ramón de la Fuente con su homólogo de Estados Unidos, Marco Rubio, ¿no? Entonces, pues también estoy casi seguro que es otro tipo de plática. Sí. Marco Rubio, el secretario de Estado recién confirmado, pues su primer viaje va a ser a Centroamérica. Entonces también ver, ¿no? Qué resulta de esas conversaciones y pues ver si se da un primer encuentro de alto nivel, ¿no? Entre la administración de Donald Trump con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y cómo se va desenvolviendo la relación. Yo creo que hay algo bueno tiene que haber. Algo. Vamos a ver qué pasa y pues vamos a estar al pendiente de qué sucede en esto. ¿O qué dices ahora? Sí, así es, seguir pendientes, y bueno,
sí, sí fue ya se va a cumplir su primer semana, pero sí, vaya ha quedado mucho de qué hablar y pues, como te mencionaba, al menos 5 medidas que claramente hablan de su desencanto, ¿no? Con la inmigración y principalmente irregular y de personas que requieren de protección internacional, ¿no? Sí, pero yo creo que los principales ganadores son los medios de comunicación, Elon Musk y otros tres, cuatro personas más, pero ¿qué va a haber mucho por hablar en estos 4 años? Sí, muchísimo. Sí, pues tan es así que estuvieron en primera fila, ¿no? En su ceremonia de inauguración presidencial, entonces habrá que ver qué tanta influencia tienen en este cuatrienio, que ha habido ya ha habido un poquito de ahí de discrepancias entre Elon Musk y Donald Trump, por ejemplo, acerca de las visas para trabajadores inmigrantes calificados, pero bueno, esto apenas el Ajá, comienzo, es la primera semana de no sé cuántas durante 4 años. sí, pues mira, pues en México Financial Post estamos muy agradecidos de contar con tu experiencia y tu conocimiento. Esperamos contar con más participaciones tuyas en este y en otros temas, sobre todo relacionados con la inmigración, que hay muchos, poquitos a nivel mundial y hay que abordar más en eso, que hay que darle visibilidad, que pasa mucho y se dice muy poco. Sí, así es, Carlos. Gracias a ti por la invitación a tener esta plática. Sí, es importante hablar del tema migratorio porque pues, es uno de los temas más importantes pues, del siglo XXI. Es un tema que abarca muchas perspectivas, líneas de pensamiento, de estudio y pues la coyuntura lo exige, ¿no? Hablar del tema también. Entonces, pues, yo encantado de seguir platicando acerca del tema y pues cómo se va desenvolviendo eh, en esta coyuntura del segundo cuatrienio de Donald Trump en la presidencia, pues más por la importancia o relevancia que le está dando al fenómeno migratorio, independientemente de su postura en torno a él. Pues no, nosotros estamos muy agradecidos que nos acompañes. La comunidad de México Financial Post está creciendo y este año pues esperamos contar con más colaboraciones tuyas y pues a las personas que nos están viendo, si encontraron útil esta información, por favor de suscribirse, dejar sus comentarios y si tienen preguntas para Abraham, déjenla en la cajita de los comentarios y nosotros trataremos de resolverla. Claro que sí, espero que esta charla haya sido de su agrado y que sea una oportunidad más para seguir fomentando el intercambio de opiniones, acerca del fenómeno migratorio. Sí, no, pues gracias por acompañarnos hasta el final y este video ha sido en colaboración con amigo y compañero de, bueno, Alma Mater, porque sí coincidimos un tiempo, ¿no? Bastante, pues, ¿qué serán? Como 2 o 3 años en la universidad. Sí, creo que 2 o 3. Sí, 2 o 3 años en la universidad, pues es invaluable su participación aquí en México Financial Post. Chao, chao.